chiquillos! Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la la la, la la. Bienvenido a los Juegos de la Cultura. Hoy tenemos como invitado a Rodolfo Gil Romero, que es tucumano, hace muchos años que vive en España, en estos momentos en Marbella, más precisamente. Arquitecto, tiene un reconocimiento especial a todo lo que se llevó de formación formación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, y nos contará de toda su experiencia en arquitectura y también en relación a la escritura y a la plástica. Ahora estamos con él. Bienvenido a los Juegos de la Cultura, Rodolfo. Esta es una entrevista, por cierto, esperada y proyectada hace tiempo, así que un placer de tener esta conversación contigo. Muchas gracias, María Blanca, muchas gracias. Bueno, has seguido un largo camino desde que te fuiste de Tucumán y te instalaste a España. ¿Qué llevabas en la valija de expectativas, además de la ropa? Bueno, expectativas muchas, por el lado profesional y por el lado personal, digamos, el reencuentro con ese país de mis abuelos, ¿no es cierto? Esa España tantas veces escuchada. Y por otro lado, esas perspectivas del ejercicio y crecimiento profesional a partir de esta beca que me había dado la Fundación Rafael Leós de Madrid. Aquí hice el curso de posgrado y luego comencé el doctorado allí. Y bueno, tengo que decir que no siempre se cumplen las expectativas, no siempre o no todas, pero lo importante es el balance y después de tantos años ya, más años vividos en España que aquí, quiero decir que estoy agradecido con sus más y con sus menos, por todo lo que me ha brindado este país, por lo que yo pueda haber aprovechado de esas circunstancias, de este tiempo y de toda la gente maravillosa con la que he tenido la suerte y el privilegio de convivir, ¿no? Ahí. ¿De qué lugares eran tus abuelos? Bueno, mis abuelos maternos, mi abuelo materno era de Cádiz, de un pueblo de Cádiz, de Puerto Serrano, camino de Sevilla, y mi
abuelo paterno era de Salamanca, de un pueblo que se llama Cespedosa de Tormes, al lado del río Tormes, ¿no? Un extremo al otro. Un castellano serio, austero, y un andaluz verborrágico, lleno de humor y mal carácter. Sí, una mezcla curiosa, digamos. Está bueno, algo de eso debe haber en vos, de esa mezcla. Sí, y es curioso esto porque yo he tenido encuentros ahí inesperados con gente que había tenido una relación con Tucumán, porque yo he vivido en Madrid, he vivido en Sevilla y estos últimos años en Marbella. Pero en Madrid me conecté con un arquitecto que en la década de los 60 había vivido y había estado trabajando, no sé si como profesor adjunto, en la Facultad de Arquitectura de Tucumán. Jesús Bermejo Goday. Mirá Y vos. entonces yo tenía algunas señas de cómo llegar a él y darle saludos, no sé si era de Jorge de la Saleta o alguien que me daba, que tenía cartas para él. Y entonces me encuentro en Madrid con un personaje que yo no conocía, que me hablaba de Tucumán y que se conocía Tucumán y que se conocía a toda la gente de Tucumán, que me permitió entrar a colaborar en su estudio y bueno, y me invitó con él a participar en el concurso nacional de reforma de la estación de ferrocarriles Renfe, la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, de Madrid, y ganamos el tercer premio con Jesús. Y él fue uno de los responsables, digamos, de ese interés que se despertó en mí por otras cosas que no eran esencialmente la arquitectura. Un día suspendió los trabajos del concurso y me dijo, hoy no se trabaja en esto, hoy se trabaja en otra cosa. Y me dice, te vienes tú conmigo. Y me llevó a la Caixa, a la Fundación La Caixa, que estaba en calle Serrano, a ver unas exposiciones de todas las maquetas del escultor vasco Jorge Oteiza, que había hecho un trabajo de investigación sobre el espacio y sobre los pliegues, construyendo y desconstruyendo el cubo, ¿no? Y él me explicó cómo no era, cómo él era el precursor de esta generación posterior de escultores vascos, ¿no? Y entonces ahí empecé a ver otras ventanitas que se me abrían, paralelas y un poquito más allá de la arquitectura, ¿no? Y con este personaje que digo que conozco en Madrid y que parecía un tucumano más, ¿no? Porque creo que conocemos la obra de Chillida y cuando hablamos de los escultores vascos nos suena a Chillida. Y él me dijo, yo te voy a enseñar a ti quién le ha enseñado a Chillida. Y fue Jesús Bermejo Goday, una persona que estuvo viviendo en Tucumán, no sé si fueron 9 años o 7 años, una cosa así. ¿Y qué se llevaría él de Tucumán que te transmitía a vos? Bueno, mira, no lo sé, la verdad es que no hemos conversado demasiado de esas cosas, pero algo habría porque su mujer era argentina. Su mujer argentina, entonces yo creo por lo que pronto llevó una mujer, no era poco, o sea, sí, que no es poco, sí. es casi llevarse la vida. Está bueno eso. ¿Y tu doctorado, por dónde estuvieron esas inquietudes en arquitectura? Cuando empiezas el doctorado, ¿qué temas te atrajo? Bueno, vamos a ver, cuando yo inicio mi doctorado en la Complutense de Madrid, tenía en la cabeza cosas que tenían que ver con la ciudad, ¿no? Toda esta problemática que se generaba a partir del protagonismo del automóvil en las ciudades, y como unos años antes habíamos presentado en el Congreso Iberoamericano de Arquitectura que se hizo en Buenos Aires, habíamos llevado un trabajo con Rodolfo Leñame y Roberto Gonzalo
sobre un estudio que hemos hecho sobre la incidencia de las playas de estacionamiento en Tucumán. Cuántas manzanas estaban afectadas, cuántas propiedades se perdían, cómo desaparecían los pulmones verdes de manzana tan característicos en esta cuadrícula. Se cortaban árboles y se metían autos, ¿no? Y entonces pedí una entrevista con Fernando de Terán, que me concedió una entrevista que era dificilísimo llegar a él, y era el director del Departamento de Urbanismo y de la Cátedra de Urbanismo en la Complutense. Y me pidió que yo le explicara esto y que le escribiese un memo, ¿no? Y entonces me dice, ¿y qué propones? Le digo, yo propongo un estudio que no sé a dónde puede llegar de esta ruptura de la trama ortogonal, de esta nueva trama secundaria que se genera con las galerías comerciales que se atraviesan manzanas y todo esto, y que está dando lugar a una nueva ciudad o a una nueva lectura de ciudad. Y él se entusiasmó muchísimo y me dijo, sí, me interesa. Me dice, yo quiero ser director de esta tesis. Pero ocurrió que al poco tiempo se terminó lo de la beca Leos, yo marché a Sevilla, tenía trabajo en Sevilla, dejé abandonado el tema de la tesis, de Sevilla me vengo a vivir a Málaga, y en Málaga me apunto en la Escuela de Sevilla e inicio cursos de doctorado nuevo, termino todos los créditos, pero ya me había olvidado de la ciudad, ya me había olvidado de Tucumán, y yo ya estaba con un nuevo amor, que era la literatura, ¿no? Y entonces yo quería hacer algo vinculando literatura y arquitectura. Había leído los libros de Cristina Grau sobre Borges y la arquitectura. Llamé a Cristina Grau, que era catedrática, dictaba una cátedra en Nueva York, en Boston y en Valencia. Me conecté con ella, le comenté mis inquietudes, le dije que yo había leído su libro y que quería hacer algo para... Me dijo que sí, que me fuese a Valencia a hablar con ella, que ella hacía de directora de tesis. Y bueno, ya nació mi segunda hija, los tiempos se complicaban, por suerte yo tenía mucho trabajo en el estudio, y bueno, esos borradores, esos intentos de iniciar una tesis se fueron quedando, y el director de programas de estudio de la Escuela de Arquitectura de Málaga, que era una facultad relativamente nueva, creo que tiene 10 años o 12 años, había hecho su tesis doctoral vinculando arquitectura y música, porque él era pianista. Y cuando se enteró que yo quería hacer con literatura, me dijo, bueno, ahora yo quiero ser director de tu tesis. O sea que directores no me faltaban, lo que me faltaba era tiempo. Claro, lo que es interesante pensar que cada idea era una idea rica, o sea, eran ideas potentes, cada una, porque cada una atrajo a alguien más, y bueno, ser director de tesis es casi como el tesista en el sentido que tiene que dedicar tiempo a pensar el tema, a desarrollarlo. Hay un compromiso con el tema cuando se lo plantea. Y bueno, por lo interesante cada una de las ideas, y no es, a ver, hay semillas que se siembran y después brotan y aparecen, porque la literatura también apareció en tu vida. Veamos antes en arquitectura, sigamos por el camino de la arquitectura. Cuando te haces atrás, está mejor la imagen y no se nota el corte de la cara. Hay una idea de la posibilidad de lectura de la arquitectura, que es otra que decir literatura y arquitectura. ¿Qué decís de eso? ¿Vos piensas que haces una lectura de la arquitectura tanto cuando proyectas a cuando vas circulando por la ciudad? Sí, yo creo que es una forma de lectura, el saber mirar el espacio, percibir el espacio, el saber mirar un entorno construido, el saber mirar un edificio, el saber mirar algo tridimensional, es una forma de lectura.
¿no? Es una forma de lectura a la que hay que sumarle lo que uno ya lleve adentro, ¿no? A mí lo que me llevó a pensar más en literariamente, bueno, cuando empecé a leer Los 100 años de soledad de García Márquez, me sorprendían esas descripciones de esas casas en las que habitaban esta familia. Y ya cuando leí Kafka, obviamente la Metamorfosis, es que leyendo la Metamorfosis uno prácticamente puede dibujar, ¿no es cierto? Puede bocetear cómo era esa casa en la que Samsa se convierte en un bicho, ¿no? Eso me interesaba mucho, pero yo creo que había otra cosa que iba más allá de lo intelectual, que no sé bien cómo explicarlo, que era que la literatura por algún motivo me acercaba más al ser humano, al hombre. Me vinculaba más a las emociones, a los sentimientos, a los dramas, a las alegrías, a la vida del hombre, ¿no? Y la arquitectura se me iba quedando como algo más inerte, material, como una escenografía, ¿no? En la que era el hombre el que tenía sus historias, ¿no? Y tuve un conflicto al principio, tuve un conflicto porque me decían, me estoy desviando, me estoy saliendo del camino, me diversifico, pierdo tiempo, yo soy arquitecto, pero fue más fuerte y simplemente me dejé llevar, digo, no sé a dónde me lleva esto, pero mientras me haga bien, mientras me haga sentir bien, será que no estoy errando el camino, ¿no? Y fue así, como de hecho en la biblioteca de mi casa me di cuenta tarde de esto. Yo, la mayor cantidad de libros que tengo son de literatura, ¿no? Más que los de arquitectura. Entonces eso, claro, eso me estaba dando la pauta de algo. Eso me daba la pauta de que si yo salía el fin de semana de paseo, los libros que yo llevaba para relajarme eran literatura, no era arquitectura, ¿no? Entonces era como que la arquitectura era el trabajo y lo otro era el placer, ¿no? Y bueno, creo que es una melange, creo que me interesa lo transversal, me interesa saber leer de la unión y la interrelación que hay en todas las cosas, en toda nuestra vida, en toda la vida del ser humano, estamos absolutamente interrelacionados unos con otros, ¿no? Entonces esos encasillamientos, esos parcelamientos, esos recintos cerrados, sagrados, no me gustan. Es decir, está bien para quienes se sienten bien en eso, para quienes se sienten fuertes en eso. Yo me siento débil, lleno de dudas y muy disperso, pero es donde me siento vivo, ¿no? Es decir, salto de la literatura a la arquitectura, a la música, a la pintura, y estoy siempre, mis amigos músicos me dicen, ¿qué pasa? Ya no estás tocando con nosotros, ahora estás pintando. Y bueno, les digo, pero no es nada personal, quiero decir, es me estoy dejando llevar, ¿no? Bueno, qué bueno lo que dices, porque no te dejas llevar por cualquier cosa, te dejas llevar por el deseo y traes un modo de existir que muchas personas también lo traen y siempre con el reparo de no estar respondiendo tal vez a lo que sería más claramente el mandato cultural, social, y hasta mejor visto, esto lo ves en los académicos cuando se sostienen en una disciplina, y lo que traes es indagar en esos espacios de frontera, pero que son espacios amplios de superposición, de relación, donde hay una riqueza infinita. Y se necesita un espíritu creativo para poder circular por esos espacios que no son ni uno ni otro que le da origen, sino mucho más que los dos, diría, porque también se podría pensar como mucho menos. Entonces, y poder seguirlo de acuerdo al propio deseo
es lo que has sentido más allá de cualquier teoría. Y bueno, hay distintas formas de estar en el mundo y de existir, entonces el aceptarse y poder verse en esas situaciones es muy valioso. Volviendo a la arquitectura, aún así, la arquitectura hiciste un camino intenso en la arquitectura, porque trabajaste en estudios importantes en España. También me gustaría que cuentes, aunque no tengamos las imágenes, cuál es la magnitud de proyectos con los que trabajabas. Sí, he tenido el privilegio de poder hacer experiencia en los estudios, digamos, tanto en Madrid como en Marbella, de despachos de arquitectos muy consolidados, de estudios muy serios, con una escala, con un volumen de trabajo que yo desconocía, ¿no es cierto? Que no sabía. Eh, por ejemplo, en Madrid, cuando se me terminó la beca de la Fundación Leoz, entré a trabajar en un despacho que era de arquitectura de interiores, ¿no? Que yo desconocía, no sabía qué se hacía ahí, pero un chico arquitecto que trabajaba ahí, que era argentino también, egresado de la Universidad de Córdoba, me llevó y resulta que era un interiorista, Pascua Ortega, que ya está jubilado, Pascua está muy mayor, que resulta ser que era el estudio de interiorismo de más prestigio que había en Madrid y era catalán, en Barcelona, y hacía obras en todo el país. Pero para dar así una breve semblanza de las cosas que se hicieron, por ejemplo, reforma e interiorismo de la Casa de los Barones von Thyssen, Casa de Julio Iglesias, Casa de Jaime Colón y Carvajal, que ya falleció, que era el último descendiente de Cristóbal Colón. A mí me tocó la reforma y el dibujo de los planos y la obra de Ángel Nieto, que fue 12 veces más uno campeón del mundo de motociclismo de España, que se estaba haciendo un apartamento en Ibiza. El director del Banco de España, su mujer en ese entonces, Carmen Posadas, la escritora esta bastante conocida ya, actrices de cine. Bueno, era un mundo. Yo venía con esta escala de la arquitectura de Tucumán, ¿no es cierto? Y de pronto entré en ese mundo en el que a lo mejor para restaurar un fresco de una escalera se contrataban a los restauradores del Museo del Prado, ¿no? Una escala de cosas impresionante, ¿no? ¿Y qué aspecto te tocó más? Porque de hecho estás hablando de un impacto fuerte porque trabajar con una escala y también, digamos, con lo que te sonaría un lujo importante y hasta desconocido en el sentido que no lo habías trabajado aquí, seguramente ni lo soñaste para vos, entonces era algo muy ajeno. Yo estoy haciendo una hipótesis, en una de esas sí, pero es como en el otro extremo, en el extremo de la abundancia, diría, también trae una serie de cuestiones subjetivas para pensar, ¿no? Por esa resonancia que pueda tener el propio trabajo en la persona, en tu persona. Sí, bueno, eso fue un shock para mí en muchos aspectos, obviamente, ¿no? No me acuerdo quién es el filósofo, el escritor que dice, hay muchos mundos, pero todos están en este, ¿no? Eso fue como descubrir ese mundo de que yo puedo haber oído hablar o haber leído en la revista Hola, pero era como de pronto estar ahí, vincularme e interrelacionarme con esa clase de gente. Eh, pero, ¿qué es lo que importa de esto? Que eso me obligaba, ese tipo de tareas que se hacían ahí, me obligaban a manejar el detalle
el diseño del detalle, de las molduras, de los encuentros, de los despieces del mármol, con un grado de precisión. Y ahí me di cuenta todo lo que me había dado a mí mi formación en Argentina. Ahí me di cuenta las herramientas que yo tenía, me di cuenta cómo éramos 4 arquitectos en ese despacho. De los 4 éramos 3 argentinos, uno de Buenos Aires, uno de Córdoba, yo de Tucumán y el otro de Madrid. Y un día en un almuerzo, un cliente le pregunta a Pascua que cómo era que en su empresa tenía arquitectos argentinos. Y él dijo, porque yo he estado en Argentina, yo he estado en Buenos Aires y sé las cosas que se hacen ahí. ¿No? Eso me llenó como de un orgullo y de una confirmación bueno, del bagaje que uno más o menos traía y el agradecimiento enorme a esa formación que uno había recibido, ¿no? Y eso en Madrid. Y cuando paso a Marbella, de mano de una interiorista holandesa que trabajaba con los clientes de Marbella Club, también voy a colaborarle a ella. Y bueno, y ahí termino también por una vez más, en esto no quiero abundar, pero siempre va mi agradecimiento por delante a toda esta cadena de personas y de circunstancias que me han ido abriendo puertas. Yo llego a Madrid con una recomendación de un arquitecto boliviano que había pasado por la Fundación Leos y voy al estudio de Melvin Villarroel Roldán, que era un arquitecto boliviano, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Santiago de Chile y que tenía el estudio de arquitectura más grande de la costa. Él le hacía proyectos a los árabes, a los alemanes, a los ingleses, y comencé a trabajar ahí, y ahí había arquitectos alemanes, chilenos, españoles, argentinos, había 2 arquitectos de Mar del Plata. Claro, pero bueno, lo que señalas es el agradecimiento, pero también está implícito tu capacidad de insertarte en este nuevo mundo que se te abría, tan amplio, además con tantas posibilidades. Fueron la convergencia de los 2 aspectos, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Bueno, estábamos en esta recorrida que hiciste de tus primeros tiempos y donde ya se vislumbraba esta actitud tuya y este deseo de relacionar distintas áreas. Por lo que vos mismo pudiste observar después, ¿no? La literatura en relación a la arquitectura, la música. La pintura estaba de hecho porque todo el aspecto estético y también las herramientas en la formación tuya como arquitecto, distintas a las de ahora, que se usa más la computadora. Correcto. La pregunta, por un lado, para que no quede sin ser enunciado, tu relación con la música. Bueno, mi relación con la música viene, yo qué sé, eso viene de la infancia.
soy un adicto a la música. Para mí el respirar y el escuchar música es una sola cosa. Yo qué sé, como todo chico desde pequeñito, interesarse por la percusión, después tocar la guitarra, después ser lo suficientemente indisciplinado como para no haber podido aguantar el conservatorio, que intenté aprender violín, luego el piano, y al final me quedé con la guitarra y terminé con la guitarra eléctrica porque lo que uno que quería era subir al escenario y que lo miren las chicas. En realidad la preocupación no era la música en ese entonces, ¿no? Pero sí es verdad que luego algo me atrapó y toda la carrera de arquitectura la hice dependiendo de la música y muy especialmente enganchado con el jazz. Había algo ahí que quizás venía por influencia de mi tío que me introdujo en esto y me quedé bastante enganchado con el tema de la música. Insisto, no hice estudios serios. Hace unos 6 años intenté retomar estudios de armonía con la guitarra también, por intentar esa asignatura pendiente y estuve integrando una pequeña orquesta que se llamaba Orquesta La Contenta, integrada por casi unos 12 músicos, muchos de ellos profesionales, otros eran artistas, otros eran escultores, y a un modo de luthier pobre, se tocaban con instrumentos fabricados, con cosas que se sacaban de los contenedores y se encontraban en la calle. Y ahí hacía percusión con ellos. Tuve 3 años con La Contenta y fíjate qué curioso, un poco el que dirigía La Contenta, un amigo muy querido, James Gigi, es un trompetista inglés que es uno de los 3 trompetistas que quedan en el mundo especializado en música barroca y está condecorado por la reina de Inglaterra. Y él no tenía ningún inconveniente sentarse con nosotros, analfabetos musicales, ¿no? A tocar y a hacer cosas. Ha sido una experiencia muy bonita. Pero seguramente estaba el tema de la creatividad en juego, porque por lo que dices, personas con distintas disciplinas creativas estaría también en la música y ya hablabas de creatividad en cuanto a la novedad de los instrumentos y creatividad que implica el jazz, Sí. por las improvisaciones también. Entonces, bueno, había ahí motivaciones interesantes. ¿Pensaste en relaciones en algún momento cuando escribes respecto a la musicalidad de un texto? O sea, que tenga tu propia musicalidad o al diseño de arquitectura, que el espacio sea música. Había alguien que decía la creación espacial como la creación musical, que no recuerdo quién era, pero lo tengo grabado como idea. O lo de la música de las catedrales, ¿no? Bueno, yo a veces siento que yo todavía canto dentro de otra voz, ¿no? Como que no he conseguido encontrar mi propia voz cuando escribo y a veces se me notan mucho las influencias, ¿no? Y en la arquitectura es curioso lo que me ha ocurrido en la arquitectura, porque este concepto que uno tiene de que de algún modo es un servicio social, es decir, que yo voy a determinada familia, a determinado núcleo humano, le estoy por proporcionar un ámbito para su vida, ¿no? Esta mirada alejada de otros temas que son, vamos a decirlo claro, de lo que son el dinero, ¿no? Es decir, vamos a pensar en cómo solucionamos los espacios para determinada familia compuesta por tales personas de tal edad y que hacen tales actividades y que está en tal sitio geográfico. La escala en la que yo me he movido ahí
los clientes son grandes promotores internacionales. Y entonces dicen, necesitamos 140 apartamentos de lujo que cumplan estos y estos requisitos, con un tope de inversión de tanto, que se puedan ejecutar en tanto tiempo, con contratos leoninos, con abogados, con bancos, con estrés. Y entonces uno no habla ni con ningún cliente, ni con un comitente, ni se sienta como hacía Sacristi a tomar el té con las clientes, a preguntarle si al salón le quería con piano, lo quería sin piano, o si quería paredes para colgar muchas obras de arte o para colgar cortinas, ¿no? Eso no existe. Es decir, una escala de trabajo impresionante con empresas constructoras monstruosas, ¿no? En la que desaparecía, se diluía esa relación con el futuro habitante de ese espacio, con la persona que lo va a ocupar. Entonces estás haciendo 140 departamentos exactamente iguales, uno con la terraza un poquito más grande que la otra, uno mira al hoyo 17 del golf, el otro mira al 16, no sé. Pero desaparece esa relación arquitecto-cliente y es arquitecto-promotor, en el que se habla de dinero, de plazos de obra, de calidades, sí, de calidades, y poco más, ¿no? Y poco más. Entonces, ¿cómo se piensa el espacio? Yo creo que el espacio ahí terminaba siendo una consecuencia de cumplir con el programa en el que el dinero y el plazo de ejecución son factores casi determinantes, ¿no? Claro, sí, lo tan valorado como escala humana para toda una etapa en la formación en la carrera de arquitectura de Tucumán al menos, Sí. y mira, evidencias de Le Corbusier y de un racionalismo que, bueno, muchas veces se pierde, y hoy en edificios muy grandes donde se lo piensa el hombre o las personas que van a habitar con una mayor abstracción, porque si pensamos en edificios monumentales en Kuwait, en Nueva York, o edificios que diseñó la Zaha Hadid, en el sentido donde ya es otra concepción de esa relación hombre-arquitectura. arquitectura. Pero bueno, a mí me gustaría comentarte una anécdota interesante que nos vincula de nuevo con mi formación en Tucumán. Tuve un cliente en Marbella, un industrial alemán, un hombre muy rico, por supuesto, que se casa con su segunda mujer y habían ido de luna de miel a la India. Y regresan de la India, compran en Marbella una propiedad que era de un jeque egipcio y era una villa bastante grande, pero con lo que en ese momento se llamaba el estilo marbellí, arquitos de medio punto, bastante simples, sin demasiadas molduras, todo blanco, y una villa que tenía unos 1.200 metros y tal. Y su mujer había venido tan encantada con las cosas que había visto en la India que quería que eso se convierta en una especie de palacio hindú, tanto por dentro como por fuera, todo, todo. Y este hombre le encarga un proyecto a un arquitecto alemán, que por ser alemán depositaba su confianza en un compatriota, y con este arquitecto alemán trabajaba este arquitecto tucumano, Mario Cáceres Gómez. Tal que cuando yo llego a Marbella, termino vinculado a ellos, me integro al equipo y se hace todo el proyecto. Y finalmente, este alemán rescinde el contrato con su arquitecto alemán y me pide a mí que me haga cargo de la dirección técnica de toda la obra. Fue una cosa que en ese momento la sentí como que me excedía mis capacidades, salía de mis esquemas de trabajo y bueno, finalmente se hizo la obra. A lo que quiero llegar, en algún momento en el taller de Leo Combes dio como tema a sus alumnos, creo que uno era mezquita, a un grupo le dio mezquita y al otro le dio no sé qué cosa,
y al otro no sé qué otra. Y yo muy asombrado le digo, Leo, no, no lo entiendo. Le digo, no quiero juzgarte, le digo, pero no lo entiendo. Y me dice, sí, me dice, arquitecto se nace. Dice, lo que yo tengo que dar son el dominio, el manejo de las herramientas para ejercer la profesión de la arquitectura, porque tú en la vida no sabes con qué te encuentras, ¿no? Entonces tienes que saber resolver cosas desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista del detalle constructivo, y me quedó eso. Y cuando me toca a mí comenzar a dibujar los detalles constructivos de una cúpula de un palacio hindú, de las molduras, de los dibujos de las cenefas del suelo, del mobiliario, bueno, me acordé de Leo Combe y dije, esto es lo que Leo me estaba diciendo, ¿no? Qué bueno Terminé así. que vuelvan esas enseñanzas que además quedaron marcadas y que no sabes en el momento que van a tener ese estatuto de marca y de transmisión tan importante, ¿no? De un Así es, concepto, así de es, una idea y demás. así es. No nos queda tanto tiempo, entonces no quería dejar de hablar de tu otra, de esa faceta que está integrada, pero que tiene otras características y que tiene que ver con el dibujo y la escritura de microrrelatos. Quiero solo señalarte lo que veo como un gran arco que va de un extremo a otro en tu trabajo, que sería este trabajo a una escala que escapaba a lo que era tu formación en la Facultad de Arquitectura, tu pertenecer a una clase media argentina, es decir, todo lo que hacía tu identidad y escapa hacia el extremo más suntuoso y escapas del extremo también más complejo en cuanto a las resoluciones materiales, por lo económico, por la cantidad de gente que entraba en juego y demás. De esa gran arquitectura te has ido a otro extremo, y a un extremo que parece pequeño, pero que es grande para vos espiritualmente y existencialmente, y que es tu trabajo en las en la Cruz Roja, que es, y vale señalar que son miniaturas, porque las pinturas son pequeñas que haces, las acuarelas, y también los microrrelatos, que son micros. Entonces, esto de indagar en el detalle, en el placer de hacerlo, en más de una oportunidad, te dije, son joyitas. Lo que tiene una joya, el trabajo minucioso, pequeño, pero al mismo tiempo que tiene su esplendor y su brillo de una manera totalmente opuesta, ese tipo de trabajos y esa relación con la gente a lo que señalabas hasta ahora. Así que bueno, ya te dije todo esto y te dejo como tema más o menos, más que una pregunta, y podés relacionar lo que quieras. Tenemos escasamente 7 minutos. Bueno, agradezco tu mirada y que te hayan agradado estas pequeñas obritas. Bueno, esto es muy fácil. Mi vida profesional me ha llevado a estar vinculado a sectores socioeconómicos altos o muy altos, ¿no? El solo hecho de vivir en Marbella me ha vinculado mucho a eso. Y un momento de mi vida me dije, quiero conocer la otra cara de la moneda. Es decir, el mundo no es solo esto, no es casa para los ricos, campos de golf, aparcamientos para 3 Rolls Royce. Y empecé a conversar y a vincularme y a entablar cierta relación con algunos mendigos que yo veía por la calle. Y en algún momento fue a partir de la guerra de Siria y del incendio de un barco con inmigrantes en Lampedusa en el 2013, cuando empezaba a ver yo en la televisión cómo estos voluntarios de Cruz Roja colaboraban con esta gente.
y dije, yo quiero saber qué pasa del otro lado. Y fue así como llegué a la Cruz Roja, en la que soy voluntario, y descubrí un mundo que conocía muy mal, que conocía muy parcialmente, conocía muy egoístamente, y entonces me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida, me ha enriquecido la mirada hacia todo lo que ocurre en este mundo, me ha sensibilizado. Eh, y bueno, estoy agradecido. Entonces, muchos de mis relatos, de mis microrelatos y de mis pinturas se originan en esto, ¿no? En ese dolor que me ha causado y que me está causando la emigración, la inmigración permanente. Ahora mismo estamos hablando de 4 millones de personas que desde Ucrania se están viniendo a Europa. Y hace un año y medio nos asustábamos porque venían 150, 200 negritos desde África a España. Y ahora tenemos 4 millones de personas en Europa. Entonces estamos viviendo De África la mayor parte. Vienen subsaharianos, la mayoría, subsaharianos, que tardan a veces 3 años para poder llegar al norte de África, a Marruecos, y ahí a veces tienen que esperar un año para encontrar el momento de saltar la verja si los policías no los maltratan, no le dan palos o no los detienen y los vuelven a mandar a su país, o si no consiguen subir a una patera, a estas embarcaciones que manejan la mafia, y se mueren ahogados en el Mediterráneo, ¿no? Es un drama que se vive ahí cotidiano y que mucha gente obviamente no lo quiere ver para evitarse más dolor en la vida o lo que sea, ¿no? Yo creo que este es el nuevo mundo que estamos viviendo una época en la que no sabemos hacia dónde va, o sí sabemos y no lo queremos pensar, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la sociedad, cómo se está polarizando, cómo esta brecha social se hace cada día mayúscula, cómo esa necesidad de autoprotección del ser humano le hace aumentar su egoísmo, ¿no? El creer que mientras yo esté bien, mientras a mí no me pase nada, está todo bien, ¿no? Creo yo que mientras no cambiemos esa mirada y esa conciencia de que todos somos uno, de que todos estamos interrelacionados, que este planeta es un barquito en el que todos juntos navegamos y que yo no puedo vivir bien en un medio urbano, no digo ya Tucumán, en cualquier sitio del planeta, con escoltas y guardias de seguridad, cuando después salgo a la calle y es otro mundo. Y olvidarme de que ese mundo que está en la calle también me pertenece. Es donde yo he nacido, donde me he formado, donde me he criado, ¿no? Y ahora con esto te estoy diciendo una lectura de Tucumán casi, ¿no? Es decir, Tucumán para mí es todo. Yo no puedo pensar con que Tucumán es la yunga o que Tucumán es esto. Para mí Tucumán es todo. Tucumán es un todo, ¿no? Y ese todo lo veo muy partido, lo veo muy segregado, lo veo con mucho dolor, Feliz del reencuentro con la gente querida, con mi familia, con los lugares comunes. Fíjate que estoy leyendo 27 cuentos del norte argentino, editado en el año 73, con prólogo de Gustavo Bravo Figueroa, que fue profesor mío de literatura en el técnico, ¿no? Es decir, este reencuentro con estas cosas son las que me dan la alegría de vivir. Bueno, muy matizada la vida. Y además, si bien es difícil ver el futuro de solución para estas situaciones que nos duelen, y me incluyo en eso, me duele toda la persona que no tiene lugar en el mundo, me duele una pobreza que la tenemos presente todos los días, en el lugar, bueno, tantas cosas. Eso ha sido motivo de pintura también para vos. O sea, este sentimiento profundo que tienes no solo se ha traducido en tu acción en la Cruz Roja, sino también en la pintura. Y hay recursos interesantes, como el trabajar con el circo, con toda la metáfora que tiene además el circo en relación a estos temas dolorosos.
Así es. Qué es lo que te planteaste como temática y a dónde apunta, digamos? Sí, cuando ocurrió esto de la guerra de Siria y lo del naufragio de Lampedusa, sentí un impulso de action painting, ¿no? Yo me imaginaba con un cubo de pintura tirando contra la pared a un gran lienzo y estas cosas, descargar esta rabia que yo tenía, pero no tenía los medios, no tenía el espacio, y entonces pues hice lo que hice con los elementos con los que yo contaba, ¿no? Que eran acuarela, bueno, DIN A3 Plus, y algo un poquito más grande tengo hecho, pero era una cosa mucho más contenida. Entonces yo compraba todos los periódicos del día y me veía todas las fotos, y esas fotos me iban sugiriendo imágenes, y muchas veces hacía collage con imágenes del periódico y ya completaba yo mi historia. La primera serie fue con personajes del mar, ¿no? Con pececitos, con tiburones, en fin. Y después tomé el tema del circo por todo ese doble significado que tiene el circo, ¿no? El mundo es un circo, y entonces ahí ocurren muchas cosas. Y tenía esa parte lúdica, la parte muy colorista, que la gente se acercaba a ver estas imágenes y luego podía leer lo que yo estaba diciendo en esa historia, ¿no? Bueno, Eso es. me toca aclarar a mí que eso además te ha traído premios. El premio, el valor que tiene es que ahí es donde termina de constituirse la obra de arte, cuando hay un otro que dice esto tiene valor, esto me llega, esto me conmueve, y ahí estaría también la generosidad, diría, y la riqueza de la producción artística. Esta posibilidad de ser medio de comunicación con los otros y también tratar de poner un lado, si se quiere, amable, suavizar ese efecto tan duro, tan mortífero que tienen las situaciones que estás trayendo. Así que te felicito por este camino. Ahora al final del programa vamos a ver una secuencia de las imágenes que has traído y que vienes realizando. Muchas gracias. Como cierre te dejo la palabra para que, bueno, cómo te has sentido y qué cosas quieras agregar respecto a la entrevista. Bueno, agradecerte a ti, primero tu amistad, tu escucha, la calidad de tu escucha, la calidad de tu mirada, tu opinión, y agradecer al espacio del programa también. Y estoy viviendo todavía el shock de mi llegada a Tucumán, son muchas emociones juntas, seguramente me va a llevar tiempo de cantar, y a lo mejor decante esto cuando ya esté de vuelta en España, ¿no? Siempre interesante reencontrarse con esto, con la tierra de uno, ¿no? A los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Así que a Yupanqui también lo tengo muy presente en esto, ¿no? Agradecido a la Facultad de Arquitectura, a todos los docentes que han dejado una semillita en mi bolsillo, ¿no? Gracias. ¿No? Gracias. Gracias a ti. Gracias.
la 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 la. ¡Ole! Esto es todo lo que tengo para decir por hoy y los dejo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida.